Estamos entonces con el estudio sobre la verdadera libertad consiste en ser, ¿qué cosa, hermanos? La verdadera libertad consiste en ser esclavos del Señor Jesús. Amén. Y esto es chocante, decíamos, a los oídos modernos, ¿no? Porque nuestra cultura valoriza sobre todo la libertad personal, ¿verdad? ¿Cómo dice? La autoestima, ¿no? Encontrarse uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pero en ese sentido el Evangelio es contracorriente. ¿Estamos? El Evangelio es contracorriente. Es lo que se denomina, cuando ustedes lean, contracultural, ¿no? O sea, la cultura avanza en esta dirección y el Evangelio usualmente avanza en dirección contraria. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo rapidito es, nuestra cultura hoy está avanzando aceleradamente en la dirección de aceptar y casi hacerle propaganda, ¿verdad? Instigar el comportamiento homosexual. La cultura avanza en esa dirección, ¿cierto o no? La sociedad avanza en esa dirección. Pero ¿qué hace el Evangelio? ¿Cómo está el Evangelio? Contracultural, contracorriente. Entonces, hermanos, el choque es violento, ¿no? El choque es violento. Y este asunto, hermanos queridos, de la esclavitud, entonces, es también contracultural. Pero es un tema que está en la palabra de Dios. Es un asunto que está definitivamente en la palabra de Dios, sino que ha estado un tanto tapado porque la traducción, como les decía la semana pasada, ha sido suavizada. La palabra original en el Nuevo Testamento, ¿cuál era, hermanos? ¿Recuerdan? Para esclavo, doulos. La palabra original, les decía, doulos, en griego. Y ha sido traducida por siervo. Pero el siervo, decíamos, era un tipo libre. Trabajaba donde quería, cuando quería y conforme a cómo le pagaban. Tenía derechos, tenía libertad. En cambio, doulos, esclavo, no tenía derechos. Era propiedad exclusiva de su amo. Entonces el concepto la palabra fue traducida para no afectar oídos, para no hacer comparaciones odiosas. Pero se perdió el significado, se perdió el impacto de la palabra, ¿no? Se perdió el impacto, se perdió lo que quería decir realmente esto. Entonces, gracias al Señor, hermanos, a pesar de tantos movimientos, a pesar de tantas distorsiones que hay en la palabra de Dios, o que tratan de hacer de la palabra de Dios, gracias a Dios, hermanos, por hombres de Dios que aman la palabra, penetran en la palabra, extraen de la palabra su enseñanza para que la iglesia pueda ser edificada conforme a la voluntad de Dios. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, para la Biblia o en la Biblia, seguir a Cristo, ¿está bien? Seguir a Cristo es precisamente un llamado a ser esclavos de Jesucristo. Ese es el significado profundo, el más esencial, el principal de seguir a Cristo. Y cuando la Biblia, entonces la palabra de Dios nos llama a seguir a Cristo, ¿nos está llamando a qué? ¿A hacer qué cosa, hermanos? Esclavos de Cristo. Imagínense ustedes este mensaje para los oídos modernos. ¿Sí o no, hermano? Imagine usted este tipo de mensaje para el tiempo de hoy. Pero hay algo muy importante. Jesús, nuestro Señor, usó las imágenes típicas de la esclavitud para enseñar verdades espirituales.
nos ilustró muchas verdades acerca del reino de Dios, del Evangelio. ¿Por qué? Porque, repito, estas imágenes típicas que ellos conocían en aquellos días de la esclavitud, enseñaban verdades espirituales muy profundas, muy profundas. Y saben, hermanos, una de las imágenes más fuertes que el Señor usó al respecto de la esclavitud, el Señor Él mismo la ejemplificó cuando en la famosa última cena, el Señor, dice la Biblia, tomó un lebrillo, ¿verdad? Tomó una bandejita, la llenó de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién hacía ese trabajo? ¿Quién hacía ese trabajo en las casas? No el dueño de casa, jamás. Ese trabajo lo hacía el esclavo. Alguien, un señor, invitaba a sus amigos, oye, tengo una cena tal día, vengan por favor. Ok, llegaban los amigos, bien bañados, bien perfumados, pero recuerden, no había pistas, no había carros, ¿no? Siempre los pies llegaban sucios. Y en la puerta ya les estaba esperando el esclavo con una bandejita con agua, les lavaba los pies, se los secaba y entonces el invitado entraba limpiecito a la cena. Nuestro Señor, Él mismo tomó, está bien, hermano, Él mismo tomó la imagen, tomó ese comportamiento para decirles, miren, el que quiere seguirme tiene que ser esclavo. Y yo les estoy dando ejemplo de esto. Muy fuerte, hermanos, es este asunto. Ahora bien, hoy día hablamos mucho de discipulado, ¿cierto, hermanos, o no? Nuestra iglesia dice es una iglesia. ¿Saben lo que significa ser discípulo del Señor Jesús? ¿Saben lo que implica decidir entonces ser discípulos y seguidores del Señor? Hermano, lo mismo que hacía un esclavo. Esto es autonegación, devoción al amo, disposición a obedecerle, servirle, y la motivación era que el Señor esté satisfecho. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llamó y nos llama, nos invita a este tipo de vida. Es decir, por ejemplo, ustedes van a leer ahora Mateo 10:38. ¿Cómo nos dice la palabra en Mateo 10:38? ¿Ah? A ver. Mateo 10:38 y a ver, déjenme ver este pasaje. Gracias. 16:24. Amén. Primero 16:24, por favor. Mateo 16:24. ¿Cómo nos dice esta palabra? Mateo 16:24. Lean conmigo, por favor. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora lean Mateo 10:38. ¿Cómo dice Mateo 10:38? Por favor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos queridos, escúchenme por favor con atención. Esto que el Señor acaba de decir, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, era una palabra típica para un esclavo. ¿Saben por qué? Porque la cruz era la manera como morían los esclavos. Repito, los esclavos morían crucificados. Cuando el amo castigaba o de repente el esclavo se rebelaba y Roma lo condenaba a muerte,
ese esclavo moría crucificado. Entonces, cuando el Señor les dice a todos sus oyentes, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Ellos inmediatamente entendieron. O sea, el llamado del Señor era un llamado radical, era un llamado absoluto. El Señor les estaba diciendo, el que quiere venir en pos de mí, tiene que ser esclavo. Tiene que ser esclavo, esclavo mío. Noten ustedes entonces cuán intenso era el llamado del Señor. Pero no solamente esto, sino también cuando el Señor, por ejemplo, dijo, tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo. ¿Qué significaba esto? El Señor está diciendo, tomen mi yugo. Significa, júntate con otros que son también mis esclavos. Júntate a los otros que son mis esclavos y están esclavizados por mí y por el Evangelio. Hermanos, el Señor no andó con medias tintas. El Señor fue absolutamente claro y lo es hasta el día de hoy. Amén, amados. Tome su cruz, un lenguaje para el esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo moría crucificado. Tome su yugo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí viene el yugo de la esclavitud, ¿cierto o no? El yugo de la esclavitud. Entonces dense cuenta, amados hermanos, cómo el Señor llama a este estilo de vida. Un estilo de vida en el cual uno se niega, en el cual uno solo quiere que el amo esté satisfecho. Ahora bien, pensar, escúchame, amados, pensar que nuestro Señor es nuestro amo y someternos amorosamente, no por obligación, cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. ¿Saben por qué, hermanos? Creo que, escúcheme bien, tal vez el problema de nuestros tiempos y de que muchos creyentes les cueste desarrollar una vida como creyentes, precisamente se deba a esto, a que no han conocido que seguir a Jesucristo es ser esclavos del Señor Jesús. Entonces hemos presentado un evangelio un poco suavizado, ¿me entienden, hermanos? Como decía un escritor, un evangelio aguado, un evangelio en el cual no se presentan las exigencias propias del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, discipulado es un llamado a vivir una vida como esclavo del Señor Jesucristo. Discipulado no es simplemente, hermanos, ya conocer un poquito más de la Biblia, estar preparado con estos temas acá, esos temas allá. No, discipulado significa crecer, entregar nuestra voluntad al Señor, negación completa de uno mismo y aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Amén. Amén, amados. Ahora bien, vamos a ver rápidamente 5 cosas que eran exigidas o normales en la vida de un esclavo, que por paralelo entonces se deben ver en la vida del creyente también. La primera, propiedad exclusiva. ¿Cuál, hermanos? Propiedad exclusiva. Según la ley romana, el esclavo era objeto, era propiedad absoluta de su dueño. Estaba bajo el control de su dueño. Según la ley romana. Ahora bien, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros, por ser descendientes de Adán, ya nacimos bajo la esclavitud del pecado. ¿Cierto, hermanos, o no? La Biblia dice así. El hombre peca, va a pecar, porque es esclavo del pecado.
Pero hay algo más. Pero la Biblia también nos dice que Cristo nos compró. Cristo nos adquirió por medio de su muerte en la cruz. ¿Qué significa? Que hemos pasado de una esclavitud a otra esclavitud. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. Abre tu Biblia en Romanos 6. Romanos, por favor, Romanos 6, versículos 17 y 18. ¿Me van a ayudar, por favor? Romanos 6. Gloria al Señor. Lean junto conmigo, por favor. ¿Qué les parece? Amén, hermanos. Lean juntos. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué cosa? Esclavos de la justicia. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermanos? Ahora bien, conforme vemos en la palabra de Dios, todo ser humano está sujeto a esclavitud. Todo ser humano. Usted y yo, todo ser humano. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. Ahora usted entiende mejor cuando dice el Señor: tomad mi yugo sobre vosotros. Y añade el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otro simbolismo más de la esclavitud. Voy a adelantarme un poquito. Si el amo era un desgraciado, la vida del esclavo era desgraciada. Pero si el amo era bondadoso, la vida del esclavo también era una vida buena. Era una vida agradable. Tal es así, hermanos, tal es así. Hoy día esto es inaceptable en nuestra forma de pensar occidental, siglo XXI. Tal es así que había muchos esclavos que tenían amos muy buenos, generosos, y estos esclavos vivían mucho mejor que gente libre. Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, entonces, hermanos, miren, el pueblo de Israel con gozo se llamaron a sí mismos esclavos de Dios, esclavos de Yahvé. Pablo sugiere de que ahora nosotros también, con alegría, debemos reconocernos como esclavos del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. También hemos visto, hermanos, de que por toda la eternidad, nosotros seremos esclavos del Señor Jesús. ¿Verdad? En Apocalipsis hemos visto 22:4. Podemos leer una vez más. Apocalipsis 22:4. Gloria a Dios. Dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus... ¿Su nombre estará dónde? ¿Saben lo que significa el nombre en la frente de alguien? ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Para el hebreo era fácil entenderlo. Muy fácil. Por ejemplo, es como cuando usted agarra su Biblia y en su Biblia, ¿qué pone? ¿Qué significa? ¿Qué significa que tu nombre esté en tu Biblia? ¿Ah? Propiedad. ¿Está bien o no? Propiedad. Que el nombre de nuestro Señor esté escrito en nuestras frentes, ¿qué significa? Que somos su propiedad eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, propiedad exclusiva. Segundo, sumisión completa. ¿Por qué?
Porque el único deber del esclavo era satisfacer los deseos del amo. Su obediencia tenía que ser incuestionable. Hoy en día, hermanos, igualmente, ¿quién se somete al señorío de Cristo? ¿Quién dice Jesús es el Señor de mi vida y se ha convertido verdaderamente? Entonces va a obedecerle al Señor. Punto. ¿No? Su misión completa es esto: sometidos realmente al Señor Jesús. ¿Quién dice yo pertenezco a Cristo pero no le obedece? Simple y llanamente está negando lo que dice, ¿no? Por tanto, hermanos, nosotros como esclavos del Señor Jesús estamos llamados a ser o a vivir, como dice acá, útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Tercer lugar, devoción única y singular, solo al Señor. Una vez más, el esclavo tenía que llevar a cabo la voluntad de su amo. Pero escúcheme, hermano querido, este concepto que le voy a compartir. En lo que era una orden directa, ¿está bien? En lo que era una orden directa, el esclavo tenía que obedecer. No había pregunta de por medio. ¿Por qué tengo que hacer esto? No. Simple y llanamente la orden estaba dada y él tenía que obedecer. Pero ¿qué pasaba cuando no había orden? No tenían alguna orden sobre ellos. ¿Qué pasaba cuando un esclavo no se le había entregado ninguna orden? ¿Qué pasaba? ¿Ustedes qué opinan? El esclavo se iba a dormir. ¿Ah? El esclavo se iba a tomar su agua. Y cuando le decían, ¿qué estás haciendo?, él respondía, que no me han dicho nada. ¿Esta era la actitud del esclavo? Cuando no había una orden directa, el esclavo estaba llamado a agradar a su amo. Agradar a su amo. En otras palabras, ser acomedido, comenzar a buscar hacer algo, aunque no le hubiesen dicho que haga, pero que él sabía que si lo hiciera, iba a agradar al amo. Hermanos, esta es la característica también de un verdadero esclavo del Señor Jesucristo. Si recibe una orden que realizar, la realiza con gozo. Y si no hay ninguna orden directa, su anhelo es, ¿qué cosa? Agradar siempre a su Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermanos? Amén. Nuestro deseo es agradarle a Él, servirle solamente a Él, devotos a Él, y no podemos servir a nadie más que a Él. No podemos servir al dinero, no podemos servir a los ídolos, no podemos servir a la carne. Nuestra devoción es solo el Señor Jesucristo. Por favor, abran sus Biblias en 2 Corintios 5:9 y léanlo conmigo. 2 Corintios 5:9. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo dice, hermanos, la palabra? ¿Cómo dice ese versículo? Léanlo conmigo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, una vez más, 2 y 3. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Miren ustedes, ser agradables al Señor. Qué llamado profundo, ¿verdad, hermanos, o no? Qué llamado tan profundo a seguir al Señor Jesucristo. Cuarto lugar, dependencia absoluta. Los esclavos dependían del amo para comer, para vestir y para dormir. ¿Dónde iban a dormir? Ese no era problema de ellos. Eso no era problema de ellos. ¿Qué es lo que iban a comer? No era su problema. El amo les daba. ¿Qué es lo que iban a vestir? Tampoco era problema de ellos. El amo les daba. ¿Dónde iban a dormir?
no era problema de ellos. El amo tenía que darles lugar donde dormir. ¿Para qué? Para que ellos se concentren en servir al amo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No hay un paralelo eso también con nosotros? ¿No tiene eso un paralelo con nosotros? ¿No tiene eso? Por eso, hermanos, nosotros podemos enfocarnos en las cosas de Dios sabiendo que Él atiende a nuestras necesidades. Mateo 6, 31 al 33, por favor, vamos a leer. Mateo 6, 31 al 33. Miren, hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? Aleluya. No os afanéis, pues, diciendo... 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. ¿Podemos leer en Filipenses 4 también, por favor? Filipenses 4. Vamos a leer algunos versículos muy conocidos, pero muy fuertes para esto. 4:6, por ejemplo. 4:6. Por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me... Y el versículo 19. Mi Dios, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están felices por seguir al Señor, hermanos? Estaba meditando en esto. Y saben, hermanos, la verdad es que nosotros los creyentes no decimos, por ejemplo, a mí no me gusta la plata. ¿No? ¿Quién puede decir en esta noche, a mí no me gusta la plata? ¿Alguien puede decir eso o no? Levante su mano. Si alguien dice eso, deme su plata. Yo sí, a mí sí me gusta tu plata. Claro. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? ¿Dónde está la diferencia? En que eso no nos absorbe, no nos mata. No nos quita la vida. ¿Cierto? Es la gran diferencia. Como aquellas personas a veces que cuando quieren tener algo, o ya tienen todo, pero hermanos, siguen amontonando. Siguen amontonando. Como alguien me dijo alguna vez, trabajo las 24 horas. Parece bonito, ¿no? Pero un absurdo. Es un absurdo. Y esa persona no era pobre, era rica. Pero aún así seguía trabajando las 24 horas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Afanado en las cosas materiales sin depender del Señor Jesús. Amén. Ese no es nuestro problema. Gracias sean dadas al Señor. Amén. Y en quinto lugar, responsabilidad personal. Hermanos, el esclavo era responsable ante su dueño. Lo único que le valía al esclavo era lo que el amo luego dijera. El Señor Jesús enseña una parábola en la cual dice que un señor dejó a sus siervos su hacienda. ¿No es verdad? Y que después de un tiempo fue a ver qué es lo que habían producido. Mandó a uno, mandó a otro y finalmente, como dijo el Señor, mandó a su propio hijo. El amo mandó a su propio hijo. ¿Y qué hicieron los siervos de la hacienda? Lo mataron.
Ese era un típico lenguaje. Al Señor estaba diciendo, el esclavo tiene que responder. Es responsable ante su amo. Hermanos, es lo mismo con el creyente. Por eso, ¿por qué? Porque nosotros los creyentes sabemos que un día estaremos frente a nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, por favor. A ver. Leamos, ¿cómo dice, amados? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aleluya. Todos nosotros vamos a comparecer, ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo, para recibir lo que hayamos hecho. Tremendo es esto. ¿Y cuál es nuestro deseo, hermano? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo de un esclavo? En este caso, el esclavo de Jesucristo. Escuchar del Señor lo siguiente: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Amados, miren ustedes, la iglesia primitiva, como les he enseñado, tenía hermanos que eran esclavos. Y probablemente la mayor cantidad de miembros de la iglesia era constituida por esclavos. Un diácono acá, por favor, nos ayuda. No sé quién dejó la puerta abierta ahí. Ya, miren para acá, hermanos, por favor. Pero también, hermanos, había amos dentro de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia nos habla hay una carta de Pablo a Filemón, ¿recuerdan o no? ¿Han leído la cartita de Pablo a Filemón? Pablo intercede en esa carta a Filemón, ¿por quién? ¿Ah? Onésimo. ¿Y Onésimo quién era? ¿Esclavo de quién? De Filemón. Pero Pablo le dice, recíbelo como a hermano. Le ordena de esa manera. Era su amo, pero le dice, ahora recíbelo como hermano. Va a trabajar contigo, te va a obedecer, pero no lo mires como esclavo, míralo como hermano. Eso había en la iglesia. Pero ¿qué era lo que a todos los colocaba en la misma posición? Fuesen esclavos o fuesen amos. Todos sabían, todos, que sobre ellos había un amo. ¿Y quién era este amo? El Señor Jesucristo, ante quien un día todos tendrían que rendir cuentas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso también me gusta el Evangelio, hermanos. Por eso me encanta el Evangelio. Porque en el Evangelio no hay títulos, hermano. En el Evangelio, en el verdadero Evangelio, no hay posiciones sociales. ¿No? No hay. En el verdadero Evangelio no hay esta discriminación por títulos, por posición social, por riquezas. No lo hay. Y si lo hay, no es Evangelio verdadero. ¿Me entienden, amados? No es verdadero Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Todos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Avanzando, hermanos, sobre este tema. Pero si estamos viendo cómo era el esclavo, también hay que ver quién es este Señor. ¿Quién es el Señor de ese esclavo? La Biblia llama a Jesús Señor, Kyrios. En griego es Kyrios. ¿Esclavo qué cosa es? ¿Cómo es esclavo? Doulos. Señor, Kyrios. ¿Está bien? Kyrios. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando llama a Jesús Señor? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando reconoce a Jesús como el Kyrios? Hermanos, rápidamente ellos entendieron
que Jesús como Kyrios era el Señor es el Señor de la iglesia. Por eso, hermanos, hubo tal vez esperaron muchos siglos, pero fue una contradicción, fue una aberración que cuando la iglesia se desvió, escúcheme bien, cuando la iglesia se desvió del camino real, de la palabra, y comenzaron a llamar cabeza de la iglesia a un hombre. Lamentablemente hasta hoy se llama cabeza de la iglesia a un hombre, ¿no? Pero vinieron más adelante, siglos más tarde, entonces, los grandes reformadores de la iglesia, Wycliffe, Hus, Lutero, todos ellos, pero inmediatamente dijeron, no, la iglesia no está fundamentada sobre un hombre, ni siquiera sobre Pedro. La iglesia tiene un fundamento más seguro y este fundamento es el Señor Jesucristo. Y se basaron para esto en un versículo era, hermanos, el eje para que ellos definieran esto. Primera de Corintios 3:11, por favor. Primera de Corintios 3:11. ¿Cómo nos dice la palabra? ¿Cómo nos dice la palabra? Lean conmigo bien fuerte. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Ningún apóstol, hermanos, fíjense ustedes, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ninguno de ellos en algún momento dijo, yo soy cabeza de la iglesia. Ninguno. Santiago, que había sido medio hermano del Señor por la línea de la carne, era pastor de la iglesia de Jerusalén, ni siquiera se presenta como pastor de la iglesia de Jerusalén. En su carta dice, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. En otras palabras, ellos siempre se identificaron a sí mismos como esclavos y a Jesucristo como la cabeza. Por eso, hermanos, la iglesia no depende de ningún hombre para vivir. La iglesia solo depende del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Ahora bien, hermanos, a través de los siglos, la iglesia verdadera, por medio del Espíritu Santo, ha preservado esta devoción fiel y sincera por el Señor Jesucristo, que es la cabeza. Solo por medio del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, verdad que ha habido y hay la iglesia que reconoce en un hombre como el vicario de Cristo, como la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de los siglos siempre hubo grupos de creyentes que dijeron, no, solo Jesucristo es el Señor. Él es la cabeza. Padecieron, fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron asesinados por no someterse a esa cabeza humana, pero no abandonaron nunca su devoción por el Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, pero ¿qué significa para nosotros, para ti y para mí individualmente, que Jesucristo es el Señor? ¿Qué significa estar sometidos al señorío de Cristo? Tal como hemos visto, hermanos, la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza. Tal vez el pasaje que define bien esto está en Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios 5:23. Amén. 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué sigue, hermano? Leanlo fuerte, por favor. Así como Cristo es, ¿qué cosa? Cabeza de la iglesia. Una vez más, cabeza de la iglesia. ¿Qué significaba cabeza en este caso?
Esencialmente, el término cabeza, cabeza de algo, significa el principal. En este caso, algo supremo, superior. Entonces, llamar a Jesucristo Señor, Kyrios, junto, y además de Kyrios, decir que es cabeza, que paleo, que falé en griego, indica, hermanos, que Él es, escúchenme bien, Señor y amo de la iglesia. Los primeros creyentes lo entendieron así claramente, sin ninguna objeción, sin ningún problema. Y ellos aceptaron entonces este señorío, invocaron su nombre. En contrapartida, los falsos maestros siempre, hermanos, siempre negaron que Jesucristo fuese el Señor. Y hasta el día de hoy, usted comienza a ver distintas religiones que se llaman cristianas, pero ellas rechazan o no aceptan plenamente el señorío de Jesucristo sobre su iglesia, ¿no? Sobre la iglesia. Por ejemplo, los testigos de Jehová llaman a Jesús Señor. Pero si tú le dices, ¿y ese tu Señor también es Dios? Te van a decir, oh no, la Biblia no enseña eso, ¿no? Ahora bien, hermanos, pero hay una cosa que ustedes deben estar muy atentos. Existe también un falso evangelio contemporáneo que rechaza el señorío de Cristo. Si Jesucristo es el Señor, significa que nosotros debemos someternos. ¿Está bien? Porque si Él es el Señor y no nos sometemos, entonces es una negación. ¿Está bien? Se está negando esto. Por ejemplo, hermanos, hubo y hay una corriente muy fuerte hoy en día, no sé si ha llegado a nuestro país, pero ya es bastante común en Estados Unidos, ya apareció también en Brasil, que yo sepa, ¿no? Las cuales, una corriente disque evangélica, que rechazan, por ejemplo, no es necesaria la sumisión, tampoco es necesario el arrepentimiento, ya no se necesita la confesión de pecados. No. ¿Saben cuál es la preocupación de ellos? El crecimiento. No importa de qué forma, no importa de qué manera. Usando aquello que agrada a la gente. Usando lo que le agrada a la multitud. Y no lo que dice la Biblia. Una forma también, hermanos, de rechazar el señorío de Cristo es, por ejemplo, lo que se ha conocido mucho como el evangelio de la prosperidad. En otras palabras, tú como creyente estás llamado a ser sano, a tener plata, a ser rico. Pídele a Dios lo que tú quieras, que Él te lo va a dar. Hermanos, ¿dónde se lee eso en la Biblia? ¿No? Más o menos, hermanos, el hombre es amo y Jesucristo más bien es el esclavo. Y eso no enseña la palabra de Dios. Queridos hermanos, un evangelio contemporáneo que se está apartando que se apartó hace tiempo de la palabra. Reduce la autoridad del Señor y al quitar al Señor su autoridad, uno se está rebelando contra Él. No hay caso. ¿Está bien? Hermanos, escúcheme bien por favor esto que les voy a compartir. Cuando la iglesia, la verdadera iglesia, que acepta el señorío de Cristo y que enseña que Jesucristo es el Señor, esta iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, va a predicar la palabra. Amén, amados. Primero va a predicar la palabra. A mí me preocupa muchísimo, hermanos, algo. A veces uno escucha por ahí algún mensaje, y yo he escuchado. E infelizmente algunas veces se ha predicado acá, no con nuestros pastores. Como que, hermanos, no sé, más es una enseñanza de autoestima, autovaloración personal, ¿no? Típico de lo que pasa hoy en día, ¿no? Hermanos queridos, pero en una iglesia donde hay una obediencia, donde hay un sometimiento al señorío de Cristo, primero se predica la palabra, se explica la palabra. Amén, hermanos.
se aplica la palabra y se obedece la palabra. Caso contrario, hermanos queridos, no se está aceptando el señorío de Cristo. Caso contrario, se le está quitando al creyente, se le está robando al creyente la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Se le quita la protección del error, se le quita el honor que debe entregar a la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, la cosa se complica y se malogra totalmente. Entonces, mis amados, ustedes que son miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, tenemos que estar orando constantemente para que el Señor nos guarde, para que seamos una iglesia discipuladora conforme a la palabra de Dios. Amén, amados hermanos, conforme a la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, gloria a Dios, eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que explicar y sobre todo eso es lo que hay que obedecer. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermanos? Amén. Ahora bien, el Señor Jesús no es solamente el Señor de la iglesia en su conjunto, es también el amo de cada creyente. Estaba leyendo, hermanos, naturalmente uno está involucrado, está metido de cabeza en este tema. Muchos, perdón hermanos, déjenme ver, sí. Dice que en la antigüedad había creyentes, muchos creyentes eran libres, no eran esclavos, pero ellos para manifestar que eran esclavos, escribían en su mano, escribían en sus manos estas palabritas, de Cristo, de Cristo. ¿Qué querían decir con eso? Que eran esclavos del Señor Jesucristo. Más adelante veremos que para ellos significaba privilegio, gozo, no tristeza, nada de eso. Entonces Jesús es el Señor no solamente de la iglesia, sino mi Señor. Porque cuando decimos a Jesús, Señor, lo estamos reconociendo como amo, como dueño. Y la palabra Señor aparece casi 750 veces en el Nuevo Testamento. Y esa palabra Señor es aplicada al Señor Jesucristo. Usted me dirá, ¿por qué? Miren, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra Señor significa, ¿qué cosa? Amo, dueño. ¿Está bien o no? Amo y dueño. Pero la palabra amo y dueño es correlativa con la palabra esclavo. Les explico. Es como una moneda. La moneda que tiene cara y sello, ¿verdad? Si una moneda tiene dos caras, ¿qué pasa? Es bamba, ¿cierto o no? Si tiene dos sellos, peor todavía. Una moneda para que tenga valor tiene ¿qué cosas? Cara y tienen que ir juntas, van juntas, ¿no? Los que han estudiado física saben lo que es cóncavo y convexo, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿No es verdad? Cóncavo y convexo, ¿no? Cóncavo, van juntos, van juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Decir que Jesús es el Señor implica, por el otro lado, que alguien también es su esclavo. ¿Por qué? Aquel que dijera, yo soy dulos. ¿Está bien o no? Yo soy dulos. ¿Qué le iba a preguntar a otra persona? ¿De quién? ¿Sí o no? ¿Eres esclavo de quién? No, yo soy dulos nada más. No tenía sentido, no existía. No existía. Aquel que decía que era dulos tenía un Kyrios, Señor. E igualmente, aquel que decía que era Kyrios necesariamente también tenía dulos,
necesariamente. Entonces, todo esto, hermanos, hay tres términos que claramente se refieren a esta relación con el Señor Jesús. Primero, Kyrios. Segundo, como vimos, la palabra kefale, cabeza, y la tercera, déspotes, supremo, el poseedor. Esto era, hermanos, para los primeros creyentes, escúchenme bien, amados, ser esclavo de Cristo no era un asunto así de metáfora, no, era una realidad. Para ellos era un cambio total. Ellos decían, yo soy esclavo de Jesucristo. Hoy día decimos también, ¿no? Esclavo. Y sí, yo soy un esclavo de Jesucristo. Pero en realidad no lo entendemos. Nosotros lo tomamos hoy de una manera superficial. Pero hermanos, el mensaje de la palabra no era así. Esclavo realmente de una manera absoluta. Lean por favor en 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Glorias sean dadas al Señor. ¿Cómo dice, hermanos? Por precio fuisteis comprados. ¿Quién era comprado por precio? ¿Quiénes eran comprados por precio? ¿Quiénes, hermanos? Los esclavos. Ahora no lo entendemos esto, ahora que les estoy compartiendo lo entendemos todos. Pero en aquellos días cuando Pablo les dice, recuerden, por precio fueron comprados, inmediatamente ellos, ¡pum!, su cabeza se iba ¿a dónde? Al mercado de esclavos. Al mercado de esclavos. Aparecían los esclavos ahí en fila, venía el dueño de los esclavos y decía, venda a estos hombres, vende a estos esclavos. Aquí esta mujer sabe cocinar muy bien. Quiero tanto. Y alguien decía, lo compraba. Y así. Hermanos, la Biblia está aplicando más o menos ese término. Por precio hemos sido comprados. Hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo para ser ahora propiedad de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y lean por favor Romanos 10:9. Miren este pasaje. Yo quiero, hermano, que todos tengamos una comprensión un poquito más profunda de lo que esto significa. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay nada más. Confesar con la boca, declarar Jesucristo es el Señor. Y declarar de esta manera, Jesucristo es mi Señor. ¿Qué también se estaba declarando entonces? Yo soy su esclavo. Amén. Ahora entonces, hermanos, entendemos mejor cuando Jesús dijo de esta manera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí el Señor está diciendo esto. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, también tiene que ser mi esclavo. ¿Cómo sería en aquellos días, verdad, hermanos, o no? ¿Cómo sería escuchar este tipo de mensaje? Ser discípulo del Señor, el Señor llamaba inmediatamente. Cuando el Señor decía, sígueme, implicaba, vas a ser mi esclavo. Ahora uno entiende, hermanos, qué tipo de entrega tuvo, por ejemplo, Mateo. Mateo dice, estaba frente en el banco de los tributos públicos, cobrando ahí, ¿no? Cobrando ahí, qué sé yo, los impuestos, ¿no? Y de pronto pasa el Señor Jesús, ya lo conocería, le dice Mateo, sígueme. ¿Qué dice la Biblia? Que Mateo, dejándolo todo, le siguió.
dejándolo todo, le siguió, se entregó para ser su esclavo. Por favor, estamos culminando. Sé, hermanos, que este estudio no es nada sencillo, pero creo que nos va a llevar a una real comprensión de lo que significa realmente ser creyentes. Amén. Miren, hermanos, Romanos 14, 7 y 8 nos muestran casi de una manera absoluta lo que significa ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Lean bien, por favor, estos versículos. Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Está bien o no? Y ninguno muere para sí mismo. Miren el 8. Siguiente versículo. Pues si vivimos, para nuestro amo vivimos. Y si morimos, para nuestro amo morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro amo. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Queridos hermanos, fin de la historia en este momento. Aquí quedamos. Él es el Señor. Nosotros somos sus esclavos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Cuando lo entendemos esto, hermanos, es fantástico. Cuando miramos a nuestro hermano, no hay manera, hermanos, de que nos creamos algo más que él. Imposible. Por mucho que la vida te haya tratado bien, hayas conseguido títulos, hayas conseguido riquezas, qué sé yo, pero a la hora de la hora, cuando miras o miramos lo que somos, estamos en el mismo nivel. Todos somos esclavos de un amo maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Qué hermoso es el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es el Evangelio. Qué hermoso es el Evangelio. Aleluya. Más adelante, hermanos, veremos qué gloria es ser esclavos de este Señor tan bueno. Amén. La próxima semana, si el Señor así lo permite, estaremos avanzando. Yo pensé terminar hoy, pero no es posible. Pero vamos a dar gloria al Señor, hermanos, porque Él es un Señor maravilloso. Él es un amo bondadoso. Él es un amo amoroso. Él es el amo que dio su vida por nosotros. Aleluya. Él es el amo que nos cuida. Él es el amo que nos protege. Pero nosotros también somos sus esclavos que le debemos obediencia incondicional. Nosotros somos sus esclavos que estamos aquí para cumplir con su voluntad y para serle agradables en todo. Alabado sea el Señor. ¿En cuánto, hermano? ¿En algo o en todo? Ahí cambia la perspectiva, hermanos. Cambia la forma de pensar. A veces queremos ser agradables solamente en lo que nos conviene y no en lo que no nos conviene, ¿cierto? Pero si somos esclavos de Jesucristo, amorosamente esclavos suyos, así como Él amorosamente es nuestro amo, no habrá ningún problema para obedecerle, aunque el mandato sea difícil humanamente hablando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Esto va a cambiar tu manera de pensar, hermano. Esto va a cambiar tu manera de vivir tu vida cristiana. Aleluya. Y entonces, teniendo en mente que estamos puestos para ser celosos de buenas obras y agradables en todo, hermano, yo pienso que el Señor va a poder usarnos cada vez más. Porque hay algo que a Dios le agrada también, o a este amo le agrada, que sus esclavos sean fieles. Buen siervo y fiel. Alabado sea el Señor. Útil para toda buena obra. Pongámonos en pie, amada iglesia. Gloria al Señor. Maravilloso y eterno Dios, gracias te damos. Señor Jesús, aceptamos y recibimos tu palabra, oh Dios. Recibimos tu palabra, Señor, con amor,
con gozo, con alegría. Sí, Padre. Señor amado, y necesitamos comprender por tu Espíritu Santo cada día, entender, oh Dios, lo que significa ser tus esclavos, Señor. Siervos tuyos, Señor, para que podamos obedecerte, Señor amado, de la manera como a ti te agrada, y no solo hasta donde a nosotros nos agrada. Enséñanos, Señor. Queremos serte agradables en todo, no solamente en lo que nos conviene, no solo en parte, no solamente en algunos lugares, sino siempre, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque entendemos también, Padre, que un día estaremos delante de ti. Un día tendremos que rendir cuentas muy exactas, muy precisas de lo que hicimos, de lo que no hicimos, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios de misericordias. Padre, te pedimos que esta palabra toque nuestras vidas, afecte positivamente nuestros corazones, Señor, para gloria de tu santo nombre. Gracias, querido Padre. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios.